se elimina las frecuencias altas, las frecuencias bajas, no, perdón, las bajas frecuencias se dejan pasar, las altas frecuencias se dejan pasar, es decir, se eliminan las bajas frecuencias, o nos quedamos con una franja, un rango de frecuencias determinado, o eliminamos un rango de frecuencias determinado. Aquí lo que presento es un espectro de una señal de un sensor que mide deflexiones, de un láser que mide deflexiones del carril, y vemos el efecto de filtrar la señal, eliminamos parte del ruido. Como comentaba al inicio, existe una gran variedad de sensores que sirven para medir diferentes parámetros y, por ejemplo, para medir las deflexiones utilizamos el láser o y geófonos, sistemas láseres y geófonos. Para medir velocidades utilizamos los geófonos y los acelerómetros sirven para medir aceleraciones, lógicamente. Los movimientos relativos los podemos obtener con sistemas láseres, con potenciómetros, con LVDTs. Y las deformaciones de carril que comentaba anteriormente, con lo que utilizamos nosotros utilizamos bandas tensométricas. Vamos a empezar dentro de este grupo de sensores, vamos a empezar con los que utilizamos para estudiar deflexiones. Empezamos por el sistema láser. Eh, el láser lo que nos sirve es para medir realmente un desplazamiento o un movimiento horizontal o vertical entre un emisor fijo y un receptor móvil, o al revés, ¿no? Nosotros utilizamos un emisor fijo y un receptor que es móvil. Se puede colocar el emisor en un poste de catenaria, se puede colocar en un trípode, en el terraplén. Y aquí tienen una imagen del receptor, y aquí en estas dos fotografías se ve esa banda roja, que es la señal, cómo está llegando al receptor. Pasa el tren y podemos ver este movimiento en el carril, en este caso. Podría ser también en otro elemento, pero en este caso es variación vertical del carril, flexión del carril. Y hay que comentar que el sistema láser está muy bien, es muy preciso, pero tiene un inconveniente en el campo, y es que no sabemos realmente cómo es fijo nuestro emisor, porque cuando pasa el tren, el terraplén se mueve, y cuando pasa el tren, el poste de catenaria se mueve. Entonces, un sistema válido y que es perfecto en laboratorio, en el simulador ferroviario, en el cajón, es perfecto, pero en el campo hay que tener en cuenta que estamos midiendo con nuestro emisor con un ligero movimiento. Y en ocasiones hay que corregirlo o simplemente asumir que vamos a tener una incertidumbre. Eh, bueno, nosotros directamente lo que obtenemos con el láser es las deflexiones. Aquí tenemos un tipo de tren, aquí tenemos otro tipo de tren, y aquí tenemos un tipo de tren como el presentado en la imagen del primer vídeo, que es un tren solamente compuesto de bogies, y es una imagen muy similar a la presentada anteriormente. Otro tipo de sensores que utilizamos para medir las deflexiones son los geófonos. Los geófonos directamente lo que miden son velocidades de vibración. Ver cuánto rápido se mide un elemento, el carril, cómo se mueve una traviesa, en este caso cómo se mueve la solera en un túnel. Y vemos eso, esa velocidad de vibración. Que lo que la utilizamos normalmente es para integrarla y estudiar deflexiones. Y si la derivamos, obtendríamos aceleraciones. Son medidas absolutas, ¿vale? No hay un emisor, esto mide realmente el movimiento real que está teniendo el carril. Y entonces con la integración evitamos ese problema, en la integración del geófono evitamos el problema que teníamos con el láser. Se pueden utilizar sensores que midan en vertical, como es este caso, en horizontal, como es este otro caso. Sensores que por el rango de frecuencias en el que son más adecuados se instalan en la traviesa, se instalan en una solera o se instalan en un carril. Bien, aquí, como en la figura anterior, he presentado unos gráficos tipo de los valores que se esperan, por si quieren en alguna ocasión consultarlos. Son valores normales
esperables de las amplitudes, de las vibraciones, de los movimientos que estamos y de las velocidades y de las aceleraciones que vamos a medir. Siempre en cada una de las diapositivas van a haber unos valores típicos, ¿no? Entonces, para pasar de las velocidades a los desplazamientos, que es para lo que usamos en muchísimas ocasiones los geófonos, hay que integrar la señal. Tienen aquí algunos aspectos, si van a trabajar en esto profundamente, que pueden consultar y podrán hacernos alguna consulta con el correo electrónico. Si tienen dudas, no quiero entrar en grandes detalles, pero si lo van a consultar, que tengan una información que les puede ser de utilidad, ¿no? Para cómo hay que proceder para integrar las señales, por ejemplo. Tenemos en la parte de la derecha, a la arriba, la señal directa del geófono, que como comento es la velocidad. Integrando obtenemos una señal que es el desplazamiento vertical, la deflexión del carril. Y si lo comparamos con el láser, corrigiéndolo, haciendo un trabajo minucioso, se observa que son iguales, ¿no? Esto es una imagen de campo en la que ha habido un tratamiento que ha llevado tiempo, pero por ejemplo en el cajón ferroviario, en el simulador, eh, ambas, disculpen, ambas señales coinciden. ¿Qué más sensores usamos? Pues podemos utilizar acelerómetros que miden aceleraciones, también de forma absoluta. Se pueden pegar en el carril, se pueden pegar en las traviesas, son acelerómetros triaxiales normalmente los que utilizamos, que miden en distintas componentes, la vertical y las dos horizontales. También se pueden embeber un acelerómetro dentro de una partícula de balasto, lo llamamos piedras de balasto instrumentadas, y que se pueden colocar o bien en la superficie o bien enterradas a una determinada profundidad bajo la traviesa o bajo el carril a una determinada profundidad para saber cómo se comporta una partícula de balasto instalada a una profundidad determinada en la capa de balasto. Cada una de estas de estos y más altas que las que se miden en el balasto, y a medida que la piedra de balasto, esa partícula instrumentada, se entierra más profundo, pues la aceleración va disminuyendo. Son sensores que se utilizan para ver el comportamiento estos últimos de cómo afecta la vibración, cómo se va disipando la energía a medida que vamos profundizando hacia el subbalasto. Luego, para hacer medidas relativas, se utilizan tanto potenciómetros, que son resistencias variables, como LVDTs, que son pues unos condensadores, que lo que varía es el flujo. Y en el campo normalmente lo que utilizamos son estos aparatos que llamamos potenciómetros, que son una resistencia variable, que consisten en colocar una parte de la estructura, que es ese rectángulo fijo, a una estructura metálica que va anclada a uno de los elementos que se quiera medir, y un émbolo móvil que va instalado o va apoyado en el otro elemento con el que se quiere comparar el elemento que va fijo. Aquí en este caso lo que queremos ver es el movimiento entre la traviesa y el carril. Lo que estamos viendo precisamente es cómo se acorta el pad, la placa de asiento que está entre el carril y la traviesa. Lo que medimos directamente con esta disposición es el acortamiento del pad al paso del tren. En esta figura central lo que obtenemos es, había una barra que estaba apoyada en el subbalasto y está apoyada en sentido contrario a esta figura, a esta fotografía de aquí, y lo que se obtiene es el movimiento relativo entre la traviesa y la capa de subbalasto. También se puede colocar de forma horizontal y podemos ver el movimiento horizontal en el superior o en el patín. En este caso era para estudiar una zona en la que estaban rompiendo los clips y para que había unas fuerzas horizontales que empujaran al carril y rompieran el clip. Aquí también tienen, por ejemplo, qué valores se obtienen para el caso que es muy habitual, el de ver cómo se acorta el pad al paso del tren. ¿Vale? Estas gráficas, estas corresponden a
a esta disposición de la derecha. Y José, bueno, por último, el último. perdón, Ángel, discúlpame. Dime. Ángel, ¿Sí? sí, 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 yo te digo. se corta un poquitito el sonido, tal vez para mejorar la conexión, si apagás la cámara, por ahí tenemos un poquito más de Se está evitar cortando mucho. sí, claro, un poquito. Si cortás la cámara y te Sí, escuchamos, voy a intentar a ver si consigo hacer claro. algo para que. Ahora, ah, vamos a ver. dale, Vale, ahí está. vamos a ver. Seguís viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, la pantalla se ve, sí, perfecto, bárbaro. Vale, bien. Bueno, pues si no se me oye durante un rato, os agradecería que me No, no, interrumpierais yo te digo, y yo te digo, corto. yo te Perfecto. digo, dale, Gracias, adelante, adelante. Nicolás. Vamos con el último tipo de grupo de sensores, que son las bandas extensométricas que utilizamos para medir deformaciones en el carril. Y normalmente lo que hacemos es instalarlas en la fibra neutra, que es un elemento que depende de la geometría del carril, en la que si lo instalamos de una forma correcta, lo que vamos a medir son esfuerzos cortantes, y a partir de esos esfuerzos cortantes podremos obtener de forma indirecta, un parámetro tan importante como es la carga en un vano o la reacción en una traviesa. Para ello utilizamos, para medir la carga en concreto, lo que utilizamos son una pareja de bandas extensométricas dispuestas a ambos lados de las traviesas, y lo que vamos a medir es la carga en el punto intermedio. Para ello, esto es la representación que están viendo en la imagen anterior. Cada uno de estos elementos corresponde a cada una de las bandas. Y bueno, en este gráfico lo que se obtiene son los cortantes con un elemento en un rojo y en azul con otro. Aquí en la imagen de la derecha superior se observan en una zona ampliada la resta de ambos, que lo que nos da directamente es el punto medio. Y aquí tienen la distribución de cargas obtenida a partir de las bandas. Con las cargas obtenidas en un vano y con un geófono integrado, que podemos ver la deflexión del carril, podemos medir la rigidez de vía. Es decir, aquí hemos medido la rigidez de vía entre dos traviesas consecutivas. Con las bandas medimos la carga en este punto, la carga en este punto, y dividiéndola por las deflexiones que hemos obtenido con los geófonos, en este caso geófonos, con la integral del geófono, Se está de, cortando un poquitito, de la Ángel. medida de Si la podés velocidad repetir. ¿cuál es la deflexión? Lo lamento. A ver, ¿se me oye ahora? Sí, sí, ahora sí. Bien, estaba Dijimos. diciendo con esta diapositiva que una vez que hemos medido las cargas y tenemos las deflexiones de carril, podemos medir la rigidez de vía, y el valor que presento ahí es un valor típico en una línea de alta velocidad, en la línea Madrid-Barcelona, en un tramo estándar, en un tramo recto, con un terraplén de 3 metros, y que es un valor muy, muy común, muy habitual, ¿vale? Un valor de 100, aproximadamente de 100 kilonewtons por milímetro. Vamos a ver ahora en esta última parte de la presentación de la instrumentación, vamos a ver las aplicaciones, algunos casos, ¿no? Algunos ejemplos. El primer ejemplo que quería mostrar es el estudio de variaciones de rigidez. El- este parámetro que acabamos de mostrar como variaciones de un terraplén a un viaducto, o de una vía en balasto a una vía en placa. Y bueno, pues también podríamos hacerlo se han hecho medidas en vías con diferentes subbalastos, ¿no? Y también sé que subbalasto bituminoso y subbalasto granular, y ver qué diferencias puede haber.
Y bueno, en este caso concreto lo que presentamos es un ejemplo de un terraplén y un viaducto. Es una cuña de transición entre un terraplén y un Ahí, viaducto. ahí se está cortando, ¿Me oyen? Ángel. Ah, lo lamento mucho. No, ahí A está, ver, ahí está. No, no te escuchamos ahora. Un vamos a ver, más estable ahora. poquitito. Ángel, ¿Se me oye ahora? ahora sí, ¿Se ahora me sí, oye? ahora sí. Ahí sí. Vale, vamos a ver si hay suerte. Si no, si Vale. vemos que esto continúa así, intento conectarme de otra forma. No, por ahora son pequeños microcortes, digamos, pero Vale, seguí, bueno, seguí, seguí. Avancemos. vale, entonces este primer ejemplo es en una variación de rigidez en un terraplén y un viaducto. La zona de terraplén está a la derecha, el viaducto está a la izquierda y aquí tenemos un material, la transición con un material más granular, más grueso y luego tenemos el material tratado con cemento que está justo en la zona de aquí, de la cuña. Y lo que vemos es que lo que se ha observado, bueno, el procedimiento de medida es el que hemos comentado anteriormente y se determinaron variaciones de rigidez de 1, considerando 1 el terraplén, a 2 en la zona intermedia, a 3 en la zona con el material tratado. Luego también se estudiaron zonas con zonas bajo traviesa y en este caso no se observaron, un poco inesperadamente, no se observaron grandes cambios en la rigidez de la vía. Otro ejemplo, eh, una cosa que hacemos habitualmente es comparar diferentes materiales que se quieren probar. En una zona hay un tipo de material y otro tipo de material que se quieren experimentar y lo que se hace es, al paso de un mismo tren, medir en las dos partes para comparar ese tren que está circulando a la misma velocidad, que tiene exactamente las mismas características, compararlo en una zona y en otra. ¿Se me sigue escuchando? Sí, sí, perfecto. Sí, Me sí, alegro. tranqui. Eh, vale. Entonces, en relación a esta comparación de diferentes materiales, he querido traer aquí dos ejemplos en los que estamos trabajando ahora mismo, que es cerca de una estación, los cambios de aguja, en la salida y en la entrada de la estación, pues se están queriendo sustituir las traviesas de madera por traviesas sintéticas o por traviesas plásticas. Esas traviesas plásticas, pues algunas tienen refuerzo para darle más peso. Y lo que se trata de ver es un poco cómo se comporta la vía en los distintos tramos que tienen distintos elementos al paso del mismo tren. Otro ejemplo es el estudio de las placas de asiento, de los pad, de diferentes rigideces y ver qué efecto tiene localmente y luego globalmente en un parámetro como la rigidez de vía. Lo que se hace es instrumentar dos secciones simultáneamente y son secciones que, como pueden ver aquí, no están muy alejadas. Aquí, en este caso, pues hay una donde estaban los compañeros, ahí había un grupo de sensores, aquí hay otro grupo de sensores y aquí pues están incluso más cerca. Entonces lo que hacemos es medir dos secciones con elementos distintos pero que están cercanas y permiten medir el mismo tipo de tren a la misma velocidad, que es importante. Otro tipo de aplicación, pues ver la influencia que tiene un tipo de tren con su configuración de ruedas y sus cargas en la vía y circulando a una determinada velocidad. Y en este sentido se pueden hacer dos enfoques, ¿no? Distintos tipos de tren circulando a la misma velocidad o un mismo tipo de tren circulando a distintas velocidades y ver cuál es el efecto de la velocidad. Hemos hecho hace un par de años, un año y medio, una cosa así, hicimos una campaña en la que circulaban los trenes que circulaban en el Madrid, la línea de Madrid-Barcelona, instrumentamos una vía y medimos todos los trenes que circulaban durante ese día. Y pudimos comparar Ahí se cortó, Ángel. trenes de distintas configuraciones. Sí, se cortó ahí donde estabas Gracias. diciendo Gracias. ¿Se me comparar. oye ahora? Sí, sí, ahora sí. Vale. Eh, Se oye, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien.
Digo que obtuvimos el paso de los trenes que circularon durante todo un día en la línea Madrid-Barcelona, pasaron muchísimos ¿La alcantarilla? trenes, una línea con mucho tráfico, Para mí la compactó bastante. y lo que Es hicimos más, de fue hecho, necesitaba elegir estaba trenes así. de distinto tipo que circulaban a 300 kilómetros por hora y Pero ver bueno, pasa cómo que se iba a tener comporta la vía para cada Perdón, tren hay un a micrófono esa velocidad. abierto. Y luego para ¿Podemos un tipo de tren cerrarlo? en concreto, concretamente este. No me tiro todavía, creo. No, 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 está. Perdón, ahí está. Adelante, Ángel. Ángel, ¿nos escuchás? No te escuchamos, Ángel. Ah, Yo creo que se va a bueno, querer, se va a conectar con sí, el se va a teléfono. conectar de vuelta. Sí, 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 era, yo supongo. creo que a través del teléfono. Se Ah, está bueno, conectando a bueno. través de la wifi del hotel y me imagino que se estará. Bueno, Bien. ahí Sí, está, sí, ya está. ahí lo estamos admitiendo. Sí, ahí está, ahí está. Buenas, me quedé Ahí. sin, me he Sí, quedado sin conexión, no sé qué ha pasado, lo siento, porque estoy en un hotel, estoy trabajando en el campo no, y tranquilo. estoy en un hotel No, y la agradecemos tu verdad, esfuerzo. Agradecemos tu y la esfuerzo. verdad es que la conexión está siendo solamente regular. Bien, ahí. ¿Se ve mi pantalla? eh, Ahora. Todavía no, no. Ahora sí, Se ve la pantalla, ¿verdad? ahora sí, Sí. ahora sí. Perfecto. Si querés ampliarla Vale, pues a modo sí, ahora presentación, la voy a sí, sí, ampliar. cómo no. Bien, entonces aparte de estos casos que muchas veces son relacionados con un I+D, digamos, pues también hemos estudiado patologías, ¿no? Como por ejemplo, Bien, aquí, si se fijan en la parte de la izquierda, van a ver cómo se mueven estas traviesas más que estas otras de aquí. Pasa el tren y observen la parte izquierda. Se mueve, se mueve esta parte más que esta otra. Vamos a pasar otra vez aquí en este tramo, esta zona de aquí. Angelito, muy mal. Bueno, pues esta es una zona en la que hemos pasado de una zona cercana a un viaducto, y aquí estamos en la zona próxima a un terraplén, en un viaducto en el que estaba construido sobre unas arcillas expansivas, y hubo un problema en el que la vía se levantó y tuvieron que repararla. Se trataba de ver con los geófonos hasta dónde estaba afectando la mayor amplitud de vibración de la vía al paso del tren. Aquí tenemos otro ejemplo de una vibración en la que se ve claramente cómo se mueve la vía. Esas traviesas están simplemente eh, o para que para que el carril las levante, porque se ve claramente cómo se están moviendo, ¿no? Hay efectos de patologías que se pueden estudiar. Aquí es otro caso, bueno, no merece la pena. Y luego, otro tipo de patologías, pues la rotura del clip que comentaba anteriormente, o ver qué pasa en zonas con un espesor muy alto de balasto. Ha habido que ir rellenando balasto porque había que nivelar la vía continuamente. Entonces, al final se ha convertido en una pequeña zona en la que ha habido que verter mucho balasto y batear sucesivamente, y ver un poco si ese efecto del balasto pues tiene una influencia en los movimientos tanto verticales como horizontales, ¿no? Y bueno, con esto acabamos los ejemplos, y quería comentar simplemente unas consideraciones finales respecto a la instrumentación para valorar que con una información, o sea, con una instrumentación adecuada podemos obtener información precisa y de las características de la vía y de su entorno, y que, en nuestra opinión, merece la pena apostar por la instrumentación. Es muy versátil y variada. Tenemos unas medidas reales en vía, con múltiples aplicaciones, y está aplicable tanto a las condiciones de laboratorio como en el campo, esos sensores que acabamos de ver, y los resultados sirven para calibrar modelos numéricos. Pasamos con esto a la segunda parte de la sesión, en la que voy a hablar de la geofísica. Esta parte va a ser bastante más breve
Y bueno, quiero simplemente, bueno, estamos en la parte del índice en la que vamos a comenzar los métodos geofísicos, una introducción y aplicaciones, una introducción breve y unos casos prácticos. Eh, Comentar que los métodos geofísicos, como he dicho al principio, son sísmicos. El objetivo de los métodos geofísicos sísmicos es obtener velocidades de propagación de las ondas que circulan, que viajan por el terreno, porque tienen una relación directa con las propiedades mecánicas del suelo, o de la estructura, o por donde viajan, del elemento por el que están viajando esas ondas. Y son métodos que están especialmente indicados para estudiar el comportamiento dinámico del terreno o de la estructura y ver la interacción que hay entre la infraestructura y el terreno. ¿En qué tipo de proyectos utilizamos estos métodos geofísicos sísmicos? Pues para ver las propiedades del terreno próximo a la vía, el terreno natural. Comprobamos también, podemos comprobar tratamientos de mejora en vías que se están construyendo. Podemos ver cuál es el comportamiento o cómo va a ser el comportamiento dinámico, caracterizar dinámicamente las distintas capas de las vías en construcción. Podemos ver cómo viajan, cómo se propagan las vibraciones que se generan desde el tren, cuando pasa el tren desde la vía al terreno circundante. Podemos aplicarlo a estudios de velocidad crítica y a un gran número de aplicaciones que hacen que sean métodos pues, también muy convenientes, que merece la pena aplicarlos porque tienen utilidad. Al igual que la instrumentación, lo utilizamos tanto en asistencia técnica como en I+D, en líneas de alta velocidad como convencionales. La principal ventaja es que son dos las principales ventajas, la versatilidad y la relación beneficio-precio. Y en ese sentido, esta última, la relación beneficio-precio, es indiscutible que es óptima, porque son métodos realmente, la aplicación de estos métodos es barata, ¿no? Y las principales dificultades pues, que tienes son la interpretación, que esté cualificado para ello, y que a veces requiere tiempo, por supuesto. Y, por supuesto, también, como he comentado anteriormente, en el campo siempre surgen imprevistos. Y no siempre se pueden cumplir con todo lo que se tenía previsto hacer, o los plazos por lo menos no se pueden cumplir y hay que tenerlo presente también. Ahí se estaba cortando un poquito. Se llaman ondas sísmicas. Vale, ¿se me oye ahora? Sí, sí, ¿pasaste la de Filmina? Vale, ¿se me ha entendido bien lo que he dicho? La parte de las Sí. ventajas y las dificultades. Sí, sí. Ahí está. Bien. Aquí lo que quiero comentar simplemente es el tipo de ondas que estudiamos y también un poco el ver por qué se llaman ondas sísmicas o métodos sísmicos. Porque son las mismas que aquí presento un sismograma en el que se observa la parte superior del eje Z, la componente norte y la componente este. Se miden las componentes de un sismómetro y que se llaman ondas P, que son las ondas S, son las secundas en latín, porque de ahí viene el nombre, son las que llegan después, las segundas. Aquí hay una rata que la corregiré, porque son ondas transversales. Y después viene un grupo que tiene más energía, que son las ondas superficiales, que son las que casi siempre vamos a aplicar nosotros, ¿vale? Aquí tenéis a un compañero generando una señal con un impacto de un martillo y medimos con una serie de sensores y se generan al final unas ondas muy similares a las que se generan con un terremoto y vamos, dependiendo del tipo de método, estudiaremos las ondas P, las ondas longitudinales o de compresión, que son como las ondas de los estanques cuando tiramos una piedra, o las ondas transversales o de corte, que son las ondas imaginemos, una guitarra, y que el efecto del corte en el terreno tiene una gran importancia y por eso en geotecnia se utilizan muchísimo. Y luego las ondas superficiales, que tienen una relación directa
con las ondas de corte, y también por eso en geotecnia se utilizan mucho las ondas superficiales para conocer el comportamiento del terreno. Aquí presento esta diapositiva para ver que directamente con las velocidades de propagación de las ondas P y de las ondas S podemos obtener distintos parámetros importantes, como es el coeficiente de Poisson, y conocida la densidad del medio y la onda de corte, podemos conocer el módulo de corte, el módulo de Young, aplicando, o sea, conocidos las VP y la VS, bueno, aplicando Poisson directamente, el módulo de compresión unidimensional, el módulo edométrico, con la densidad y con la velocidad de propagación de las ondas longitudinales, y el módulo de compresión volumétrico, el módulo de Bulk. Y comentar simplemente un inciso, que lo que obtenemos con estos, los módulos que se obtienen con estas velocidades de propagación, son los módulos máximos, es decir, los que tienen una menor deformación del terreno. Y eso es así porque, claro, cuando pasa una onda por el terreno, a no ser que estemos muy cerca del punto de impacto, el terreno es completamente elástico después del paso de esa onda. Tiene un comportamiento totalmente elástico, la onda pasa y el terreno justo después apenas se ha enterado de que ha pasado una onda, y por eso la deformación es muy pequeña y los módulos son máximos, ¿vale? Esta es la curva de degradación de los módulos con la deformación. ¿Qué tipo de métodos sísmicos aplicamos? Bueno, métodos de ondas superficiales, el más W, el análisis espectral de ondas superficiales, la sísmica pasiva, sísmica de refracción y tomografía sísmica, ensayos en interior de sondeos, pero sobre todo vamos a hacer caso de los de ondas superficiales, que son los más utilizados. Y un pequeño inciso, en los no sísmicos, que por eso también se llaman aplicación de métodos geofísicos, se pueden utilizar también en líneas de ferrocarril el georradar para detectar huecos y para ver el grado de contaminación del balasto, o estudios de tomografía eléctrica para ver dónde puede haber unas infiltraciones, dónde puede haber una acumulación de agua entre la vía y el terreno. Pero bueno, eso simplemente para que sepan que hay otros, aparte de los sísmicos. Nosotros nos vamos a centrar en los ejemplos que voy a presentar en los sísmicos, y concretamente en los de ondas superficiales. Vamos a ver algunos ejemplos para acabar. Eh, bueno, en esta diapositiva que presentó José Estaira al inicio y que hemos ido viendo en diferentes momentos, pues vemos que la sección ferroviaria se compone de capas de diferentes espesores, y podemos, con aplicación de métodos de ondas superficiales con distintas separaciones, intentando tener distintas resoluciones, aplicando diferentes métodos, con diferentes sensores, con diferentes impactos, podemos generar señales que nos permitan caracterizar cada una de estas capas, que en ocasiones son bastante pequeñas y en otras ocasiones son grandes, y también para caracterizar el terreno natural debajo. Durante unos años, entre el 2008, 2010 sobre todo, hasta 2013, hicimos muchísimas medidas en vías que se estaban construyendo en ese momento en España. En ese momento en España había un boom de la construcción de líneas de alta velocidad, y pues medimos en un montón de emplazamientos y en un montón de capas diferentes. Y aquí presentamos valores típicos que se obtuvieron. Y el subbalasto, capa de forma, que tienen espesores muy pequeños, coronación del terraplén. Luego los terraplenes, pues evidentemente tienen espesores muy variables, en terrenos naturales, en vías en trinchera. Y luego también hicimos medidas en suelo, en cuñas, en el material que va relleno, que rellena las zonas de transición a un viaducto, con velocidades evidentemente muy altas comparadas con el resto de las capas. Y luego últimamente lo que estamos haciendo mucho es medir en el balasto, porque es un elemento especialmente difícil de medir y que tiene una implicación grande en la velocidad crítica y comportar cuál va a ser la velocidad de propagación de las ondas S, para saber cómo se va a comportar el balasto. Eh, eh, Para la línea de alta velocidad aplicamos el método que ha comentado Inés un poco en detalle. Y no voy a entrar en detalle en comentar cuáles son la instrumentación que se utilizó, las separaciones de sensores, porque
tenemos un artículo en el que vamos a compartir, en el que viene todo detallado y no merece la pena. Mañana, cuando se compartan las presentaciones, también de esta presentación en concreto, también se acompañarán de algunos artículos, de los ejemplos, sobre todo. Y este es uno de ellos, en los que viene detallado toda la parte de la instrumentación, cómo se colocan los impactos. Y los resultados, pues se obtiene un perfil de modelo de capas, como el que indicamos aquí. Y lo más relevante es que en el balasto se midieron como dos subcapas dentro del balasto, una que está por encima de la base de las traviesas y otra que está por debajo de la base de la traviesa, que es la que tiene influencia en la velocidad crítica porque es la que transmite la energía hacia las capas inferiores. Evidentemente, esta capa tiene su repercusión y habrá que estudiarla en el futuro. La estamos estudiando, de hecho, ahora mismo para ver qué influencia tiene con la resistencia lateral de la vía, pero para el cálculo de la velocidad crítica hay que tener en cuenta la capa que está por debajo de las traviesas en la transmisión, el camino de transmisión de la energía. Y lo que se obtiene es una velocidad crítica de 209 kilómetros por segundo, que son 750 kilómetros por hora, teniendo en cuenta que la velocidad de circulación de los trenes en este tramo son 300 kilómetros por hora, tenemos un factor de seguridad de 2,5. Es decir, estamos bastante del lado de la seguridad. Otro ejemplo que quería comentar rápidamente es un trabajo que hemos hecho recientemente, que es una línea de alta velocidad que se está construyendo entre Almería y Murcia, en el sur de España, en una zona en la que tenemos muchos suelos blandos. Se hacen tratamientos de mejora sistemáticamente para poder permitir que la vía evitar asientos y mejorar las condiciones del terreno antes de instalar la vía. Y se quería ver el efecto que tiene esos tratamientos de mejora, pues para ver desde un punto de vista de las velocidades y que nos pueda servir también para ver el efecto que tiene la velocidad crítica, pero también para ver desde un punto de vista del no geotécnicamente, sino los ensayos geofísicos, cómo podemos ver cuánto ha mejorado el terreno sobre el que se va a apoyar el terraplén. Aquí presentamos un tratamiento con columnas de grava. El suelo era muy blando, se construyeron columnas de grava en forma de malla. Este es el encepado de las columnas de grava. Y aquí es una campaña que se hizo en 2023 y un año después, en noviembre del 24, con el terraplén construido. Esta estructura de fábrica es esta que está aquí en la campaña del 23. Se ve todavía que no tiene terraplén y esta es con el terraplén construido. Y se ve cuál es el efecto de mejora, que es bastante grande, ¿no? Y podemos cuantificar cuánto se ha mejorado. Luego, por último, otro tipo, ya es con esto acabo, presentar un estudio que hicimos para ver cómo podemos mitigar vibraciones que produce el ferrocarril y que puedan tener afecciones a edificios próximos, esas vibraciones que puedan generar movimientos, incomodar a los vecinos y que puedan generar vibraciones que puedan ser incómodas, ¿no? A la gente que vive en viviendas próximas. Lo que hicimos fue una campaña sistemática bueno, en primer lugar se comprobó que en la zona de estudio había unas vibraciones elevadas, se caracterizó el terreno entre la vía y la zona afectada. Y después, con esta información, se hicieron unos modelos numéricos para buscar una solución óptima. Se decidieron construir una barrera con columnas de jet grouting. Se construyó la pantalla con columnas de jet grouting y lo que se comprobó es el efecto de la pantalla viendo las vibraciones antes y después de construir la pantalla y viendo cómo eran las vibraciones antes de la pantalla y detrás de la pantalla. Y se vio que la pantalla fue una medida correctora excelente, no solo cuantificando las amplitudes, de las señales temporales, es decir, la amplitud, sino también reduciendo las frecuencias que más afectaban a los edificios. Y bueno, con esto termino y nada, quiero agradecer a todo el equipo porque yo presento este trabajo, esta sesión la presento, pero aquí evidentemente hay un grupo muy grande de personas
liderada por José Staire, y trabajos de campo personal y luego para cada uno de las aplicaciones pues nos acompañan o participan distintos compañeros del laboratorio. Y quiero hacer el mismo comentario que hizo José Staire, que es que aquí tienen mi correo. Por si tienen dudas, pueden consultarme en el futuro, no simplemente mañana, hoy, sino también cuando les dé tiempo de ver las presentaciones. Pues si tienen alguna duda, pues que siéntanse libres de preguntar. Bien, perfecto, muchas gracias. Excelente. Lamento mucho No, los cortes y el retraso y las dificultades, de verdad, lo siento. no, por favor. Entendemos que, bueno, estás por ahí en una zona media con dificultades, así que gracias por participar y por haber podido exponer tan brillantemente tu presentación. Así que, bueno, estamos relativamente próximos al horario que habíamos pactado para el cierre, pero seguramente podremos dar curso a algunas preguntas. José Staire, si te parece, te pediría que nos des una mano con las preguntas y las respuestas como para tratar de seleccionar aquellas que sean más representativas y que por ahí algunas son contempladas con otras. Así que bueno, dejo en tus manos, José, la cuestión de las preguntas y las correspondientes respuestas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Nicolás. En primer lugar, muchas gracias a tanto a Ángel como a Inés por las presentaciones y por el tiempo dedicado a esto. Quizá, como hay dos personas que han levantado la mano, podemos dar pie primero a esas personas, y las que están en el chat siempre se podrán contestar. Por tanto, como aparecen con su número, pues Julián Silva, si quiere, pues puede hacer la pregunta e intentaremos responderle, si podemos, aquí en directo. Bien, buen día. Mi nombre es Julián Silva y la pregunta es sobre la primera conferencia. En la clasificación de suelos se hace referencia al ensayo CBR, ¿sí? Pero en geotecnia he visto que ya está siendo sustituido por el ensayo del presurómetro, ¿sí? Entonces, no sé al respecto si la metodología de clasificación del suelo QS-0, QS-1, QS-2, QS-3, pues pueda más adelante referirse a los ensayos de presurómetro. Esa es una primera pregunta, ¿sí? La segunda, para la segunda conferencia, hablando de velocidad crítica, pude observar en algunas gráficas alturas de cuerpos de tierra hasta de 50 metros, ¿sí? Que puede ser, no sé si está equivocado el gráfico que yo vi o aprecié mal. ¿El Terrafel? Sí, espera, vamos a esperar que termine la pregunta. Sí. Sea que me parece muy alto, y en esta última conferencia de Ángel, la pregunta sería, pues, la caracterización del balasto triturado. En los perfiles que se aprecian por imagen, se ve balasto muy grueso. Sí. El tipo de balasto parece que pues pueda incidir en la temática de los resultados al instrumentar el cuerpo de balasto, ¿sí? Muy bien. Perdón, Julián, ¿podrías decirnos de qué país nos estás siguiendo? De Colombia. Colombia, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, pues empiezo yo por orden de pregunta y por orden de presentación. Si no he entendido mal la pregunta, la cuestión es si el CBR versus presiómetro son ensayos completamente diferentes. El CBR es un ensayo que se hace en laboratorio, se puede hacer también en sitio real, pero al que se refiere la normativa UIC es al ensayo CBR en laboratorio, en un molde que tiene alrededor de 20 centímetros de diámetro y 40 de altura.
hay que traer material de la traza, llevarlo al laboratorio y hacerlo. El ensayo presiométrico es un ensayo completamente diferente, se suele hacer en un sondeo, hay que hacerlo dentro de un sondeo, hay que hacer primero una perforación y hacer un sondeo y hay que meter una sonda presiométrica y lo que vale es para fundamentalmente caracterizar tanto la presión límite, la presión es decir, la resistencia y la deformabilidad, pero del terreno natural. No es generalmente un ensayo que se utilice para caracterizar materiales que posteriormente van a ser utilizados en la construcción de estructuras de tierra. Por lo tanto, la pregunta no hay por qué pensar que el presiómetro va a sustituir para nada al CBR. Gracias. Bueno, la segunda pregunta es para Inés. Sí, sí que ha visto bien en la gráfica aparecían espesores de terraplén de hasta 50 metros. Creo que lo he comentado, lo que hemos querido hacer ha sido ilustrar aplicaciones del método, estudiar cómo influyen ciertos parámetros, entre ellos el espesor del terraplén en la velocidad crítica. Lo hemos llevado a valores extremos hipotéticos que en la realidad no son de aplicación. 50 metros de terraplén no. Pero sí que queríamos ver si el método proporcionaba resultados coherentes, acordes con lo que se puede esperar. Y efectivamente así es. Bueno, Muy bien. gracias. Y la tercera pregunta para Ángel. Sí, en cuanto al balasto, no sé muy bien, la pregunta era referida a que si estudiamos cómo es de deteriorado está el balasto, es que no sé muy bien. ¿Me puede volver a preguntar? ¿Me la puedes hacer la pregunta otra vez, por favor, Julián? Es el tipo de balasto en cuanto a granulometría que se observaba en las imágenes, ¿sí? Se observaba Sí. una granulometría muy gruesa, piedras que parecieren que pasar en tamaño de norma, y entonces pues la influencia con la instrumentación de un balasto gradado de una forma y otro que esté con gradaciones muy No, yo alto. creo que debe de ser algún efecto óptico de la fotografía, porque son partículas de balasto de un tamaño muy normal, todas las que salen en las fotografías. Es verdad que nosotros en ocasiones intentamos estudiar cómo la degradación del balasto, de la capa de balasto, en función de la profundidad también, y para eso utilizamos las partículas de balasto instrumentadas. Y evidentemente no siempre el balasto está en las mejores condiciones, y a lo mejor en las fotografías sí que he puesto algunas en las que salían, pues estaba bastante nuevo, digamos, no estaba muy degradado, pero las partículas de balasto de esas fotos son normales. Bueno, Yo gracias. puedo completarla. En mi presentación está el uso granulométrico que usamos en España. Y generalmente en esas fotos que ha presentado Ángel son balastos de los que seleccionados por ADIF, y generalmente muy raro es que no cumplan el uso granulométrico de la figura que hay en mi presentación. Son tamaños normales. Quizás a lo mejor ustedes utilizan unos tamaños más pequeños, pero son los tamaños normales que usamos en España. Bueno, gracias. Bueno, la segunda pregunta es Gustavo Tombesi. Pues sí, adelante. Hola, bueno, mucho gusto. Gracias por las presentaciones, estuvieron muy, muy buenas. Y voy a ir un poco a aclararle quizás también a Julián, porque hemos tenido nosotros la posibilidad y el privilegio de tener a los catedráticos de Castilla-La Mancha en infraestructura ferroviaria. Y allí, bueno, la ingeniera Inmaculada Gallego-Giner nos había explicado que ustedes, y eso es lo que quizás pasa aquí en Latinoamérica, usamos una graduación, una granulometría de balasto más chica, porque dado los estudios de ustedes de alta velocidad, nos indicaba ella que han estado trabajando con un balasto un poco, y la incidencia de la velocidad en la vía, con un balasto con granulometrías un poco mayores a las nuestras, por el vuelo, etcétera, del balasto. Así que quizás eso es lo que Julián no ha tenido en cuenta. Dicho esto, mis preguntas son cortas y quizás me las puedan responder con un sí o un no. Primero, preguntarle a Ángel el tema de los insumos que él provee con todos estos estudios. Sobre todo ahí vi que tenía insumos para el coeficiente K de deformación de la vía.
si todos esos insumos que ustedes están ensayando física y matemáticamente se corresponden con todo lo que venían estudiando Timoshenko, Eisenman, inclusive el ingeniero Andrés López Pita, en sus teorías y sus pruebas empíricas. Y ahora que tienen toda la tecnología, eso se corresponde. Esa es la primera pregunta. La segunda, básicamente, es, me interesó mucho la transición terraplén-obra de arte. Vi ahí que había una estructura como que tenía una especie de espolón o talón que se introducía hacia la zona de terraplén, y había un material cementado y granular. Las administraciones ferroviarias de todo el mundo han estudiado esto y todavía no habían llegado a una conclusión. Entonces, imagino que ahora que Ángel dijo que era muy satisfactorio lo que había estudiado con sus ondas de deformación, estaríamos más próximos a solucionar ese tema. Bueno, esas son las preguntas y gracias nuevamente. El ejemplo que he puesto de la transición entre el balasto y o sea, entre el terraplén y el viaducto, lo hicimos dentro de un proyecto europeo de I+D, y está recogido en detalle. Mañana añadiré el enlace. Son varios documentos. Voy a intentar subir, bueno, haré referencia a todos para que lo consulte, porque está libre en una página web, pero está cantidad de información que intentaré compartir aquello que es el concreto de este ejemplo. Y en cuanto a la primera pregunta de los valores que hemos medido, nosotros, como comentaba, medimos los módulos máximos en materiales que son más conocidos, o sea, más experimentados, como por ejemplo terraplenes, materiales que están compactados de una manera que podemos medir en múltiples ocasiones. Pues está claro que los valores que obtenemos son valores normales. Con balasto son valores que son muy novedosos para nosotros y no podemos compararlo. Yo por lo menos no sé si esos valores de la bibliografía de esos textos clásicos hay valores, pero sí que hemos comprobado que los valores que obtenemos con gente que está estudiando actualmente estas capas con métodos similares a los nuestros, los valores son del mismo orden, con pequeñas diferencias, pero del mismo orden. Perfecto. Una más. Y un momento, yo voy a completar la respuesta de Ángel diciendo que mañana en la presentación que hago yo sobre los resultados que obtenemos en el cajón, veremos cómo la teoría de Winkler de año catapum chimpum pues funciona perfectamente. Entonces, aunque parezca que son otras hipótesis, todavía el carril apoyado sobre traviesas separadas 60 centímetros funciona perfectamente, y o sea que las teorías básicas, clásicas, están refrendadas por nuestras medidas. Claro, José Winkler tiene más de 100 años, ¿no? 100 y pico de años. Sí, por eso, pero que es una de las cosas que mañana voy a decir, que parece que las hipótesis de Winkler no son exactamente iguales a la realidad de la vía con la que trabajamos ahora, de un carril apoyado en unas traviesas puntualmente, y aún así la cosa funciona. Bien, y la última que me quedó pendiente, perdón, Ángel, cuando quería completar un segundo esto, porque no lo he comentado. Con respecto a eso que ha comentado José Staire, y mi compañera Inés también está trabajando en esto, las comparaciones de medidas de campo, por ejemplo, estaba pensando más en las velocidades de propagación que en la parte de los métodos geofísicos, pero por ejemplo en las medidas de las deflexiones y cómo obtenemos las cargas, y cómo a partir de esto obtenemos las rigideces de vía, también por teoría y por las deformaciones del bulbo y el máximo y el ancho del bulbo, se pueden sacar teóricamente y experimentalmente valores similares. Bien. Y la última pregunta era, que me había quedado pendiente para Ángel, era, hablaste en una filmina de la fibra neutra que trabajaba solamente con el parámetro de corte, y no usan también para la deformación el de flexión completa, o sea, no solamente corte en eso, con ese insumo que obtenés, o solamente corte para ver el corte de la plataforma de acuerdo al suelo. Utilizamos para medir la carga,
se utilizan dos bandas extensométricas y se miden los esfuerzos cortantes en 2 puntos y la resta es la carga. Eso en parte de la bibliografía que vamos a compartir mañana hay un artículo en el que viene explicado el por qué y viene explicado y detallado el cálculo y la obtención de la carga a partir de los esfuerzos cortantes y por qué se disponen así en el carril. Muchísimas gracias a los tres. Muy bien. Bueno, yo creo que quizás las dos preguntas que hay al menos en el chat las podemos contestar por escrito para que no se dilate mucho más el asunto. Las voy a ver, las voy a copiar yo ahora mismo. Se las podemos pasar. Y ya las contestamos. De hecho, una de ellas me ha llegado al correo directamente y requiere un poco de pensamiento por nuestra parte. No es una pregunta así directa para contestar, hay que pensar un poco, lo cual también está muy bien, que las preguntas sean complicadas. Y si no sé si hay alguien más que quiere participar, vamos a decir, oralmente, y si no, pues creo que podemos dar por finalizada la sesión. ¿No hay preguntas entonces? Bueno, pues entonces... Ahí entonces, bueno, quedan las dos preguntas por escrito que luego de una pequeña reflexión serán contestadas. Bueno, en principio agradecer a todos los participantes y obviamente y particularmente y especialmente a la gente del CEDEX, del Laboratorio de Geotecnia de España, a José Taire, a Ángel Tijera, a Inés Crespo, que disertaron sobre estas cuestiones, al director, a Fernando, y bueno, desde Argentina, desde la sede de la LAB, junto con la Secretaría Técnica, Nicolás Berardi, Ricardo Forli, bueno, y quien les habla, Alejandro Tornay, en representación de la Universidad Nacional de Lanús. Agradecemos la asistencia, la participación. La verdad que ha sido una jornada espléndida, la verdad que nos sentimos muy satisfechos por todo el desarrollo que han hecho. Mañana entonces estaremos compartiendo el material tanto filminas como bibliográfico que sustenta algunas de las presentaciones. La grabación va a estar disponible también en el canal de ALAB de YouTube y sucesivamente, entonces el día siguiente, el miércoles, haremos la presentación de 10 a 13 horas y al día siguiente estará disponible en el canal de YouTube la grabación correspondiente a la actividad del día miércoles. Bueno, sin más entonces, agradeciendo a todos y como dije antes, especialmente a los expositores, nos encontraríamos nuevamente mañana a través de este medio a las 10 de la mañana hora argentina, 17 horas de España. Sí. Perfecto. No, 15. Nos llevamos 5 horas. Perdón, claro, 5 horas, sí. 10-15, sí. Perfecto, perdón. Ahí estamos, pues nada, entonces. Bueno, no se pierdan mañana la segunda sesión, que va a ser muy interesante. Tan interesante como esta. Por supuesto, claro pues que nada, sí. Esperamos que mañana también haya tan buena participación como hoy. Sí, hemos llegado casi a 100 personas, eran 316 inscriptos, pero después en el canal hay muchas visualizaciones, así que quienes no han podido presenciarlo hoy de manera